buenas noches. El día de hoy, vamos 24 de mayo del año 2020, vamos a realizar una conferencia muy interesante. Quien les habla, Gloria Narcisa Hidalgo, misionera, conferencista del Patriarcado de la Gnosis Universal, que es una institución sin ánimo de lucro. Por eso es una ONG, cuya finalidad es entregarle a la humanidad un conocimiento, unas herramientas para que el ser humano pueda mejorar su vida, pueda cambiar su vida y el ser humano deje de sufrir. Como introducción a esta bonita conferencia, podemos decir que actualmente, como está viviendo la humanidad en este momento, en la situación en la cual está pasando, y todos estamos sumergidos en esta situación a nivel mundial, en nuestros países, está sucediendo esta pandemia que vemos actualmente que está azotando a la humanidad y la cual ha llevado a que la gente entre en un caos, en una incertidumbre, sin saber qué va a suceder mañana, qué va a pasar mañana. Y las personas se han volcado a la televisión, a todos los medios de comunicación, donde entregan información que a veces es cierta y a veces no la es. Y eso lo que hace es que entra esa información a la mente del ser humano y lo confunda más. Entonces la gente está más pendiente de lo que sucede afuera y no lo que sucede dentro de su interior. Y en esta conferencia nosotros vamos a ahondar en un tema tan profundo como es cambiar la manera de pensar y de sentir. Es importante primeramente hacer una introducción con respecto a los 5 centros de la máquina humana, que estos 5 centros nosotros como seres humanos poseemos, que son el centro intelectual, que es el centro del pensamiento. Tenemos el centro emocional, que tiene que ver con los sentimientos, las emociones. El centro motriz, que es el que hace que nosotros nos podamos mover. El centro instintivo, que tiene que ver con los instintos. El centro sexual, que tiene que ver con nuestra energía creadora. Más allá de esos 5 centros, hay 2 centros de tipo superior, que es el centro emocional superior y un centro mental superior. Pero el día de hoy en esta conferencia vamos nosotros a centrarnos en 2 centros que tiene que ver con esta conferencia, que es el centro intelectual, que tiene que ver con el pensamiento, y el centro emocional, que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. La humanidad en estos momentos se encuentra transitando por 2 líneas. Puede transitar por cualquiera de estas 2 líneas, que es la horizontal de la vida o es la vertical de la vida. La horizontal de la vida es aquella línea donde se transitan las tragedias, los dramas, los hábitos, los sufrimientos. Porque allí en la horizontal de la vida es donde se dan la repetición de los mismos hechos. Es allí donde tenemos nosotros la mente sensual y la mente intermedia. En la horizontal de la vida es donde transita Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente.
Allí las personas creen que uno vino a este mundo a nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. O sea que ese es el único objetivo por el cual vino a este mundo. Es decir, que eso hacen lo mismo hacen los animales. Nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Pero nosotros como seres humanos que estamos en un reino más arriba que el animal, que nos diferencia de ellos, es el raciocinio, es el intelecto. Hay un motivo, una razón mucho más superior por la cual nosotros estamos aquí, que no es otra cosa que despertar conciencia. Pero aquellos que quieren caminar por la vertical de la vida son aquellos que se cansaron de estar en la horizontal, se cansaron de repetir los mismos eventos, de vivir muchas tragedias, de sufrir. Y entonces quieren salirse de esa línea y buscan algún lugar, alguna escuela que les permita encontrar herramientas para que ellos puedan mejorar su vida. Pero transitar por la vertical de la vida es de revolucionarios. Es de aquellos que están dispuestos a dejar las viejas costumbres, los viejos hábitos. Es aquella donde tanto el pensamiento como el sentimiento caminan juntos, están en vibrante armonía. Pero para transitar por la vertical de la vida se requieren de esfuerzos y superesfuerzos. Se requiere de renunciaciones. Aquel que transita por la vertical de la vida se libera conciencia, libera esencia. Y esa es la finalidad por la cual el ser humano está en este planeta. Estamos nosotros para contribuir no solamente con nuestro cambio interior, no, estamos también para contribuir con el mundo exterior, con la naturaleza. Y bien dice aquí, el nivel del ser es lo que cuenta. Y esto es vertical. Nos hallamos en un escalón, pero podemos subir a otro. Es decir, que todos tenemos la posibilidad de empezar a transitar por la vertical de la vida. Entrando nosotros ya de lleno en lo que es el pensamiento, tenemos aquí una imagen en la cual nos muestra a un individuo con muchas confusiones, su mente llena de preocupaciones, de dudas, de incertidumbres, de miedos. ¿Qué va a pasar con el arriendo? ¿Qué va a pasar con las deudas? Y más ahora todavía vino a agregársele algo que no estaba en sus planes y que vino a armarle un caos en su vida. Entonces el ser humano entra en una confusión mental. Miremos la humanidad en este momento, hay una confusión. Su mente está confusa, su mente está inquieta, preocupada, llena de incertidumbres. De nada sirve que nosotros nos llenemos de tantas teorías, de tanta información en nuestra memoria, si al final no cambiamos nuestra manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es trascendental, es urgente y es necesario. Si queremos mejorar nuestra vida, debemos cambiar nuestra manera de pensar de hace 10, 20, 30 años, con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, resentimientos. Y hablábamos anteriormente, y en una conferencia, nuestro hermano Rodrigo habló sobre la mente. Y ahí se explicó una forma extensiva lo que es la mente sensual y lo que es la mente intermedia.
¿cierto? La mente sensual es aquella mente que se deja llevar por los 5 sentidos. Es 100% sensorial. Es una mente que dice que no cree si no se lo demuestra. A una mente sensual usted le dice que Dios existe y él dice, demuéstremelo. Quiere todo que sea demostrable. La mente intermedia es una mente basada en las creencias, que en lo que me dicen creo, pero no hay una vivencia. Es un simplemente creer. Entonces necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar, que nuestros pensamientos sean reflexivos, que nuestros pensamientos sean educados, nuestros pensamientos sean positivos, constructivos, edificantes. Si mantenemos pensamientos constructivos, edificantes y cambiamos nuestra manera de pensar, entonces nos podemos conectar con la mente universal. Pero actualmente la mente del ser humano es una mente dispersa. Vamos a poner un ejemplo y vamos a hacer un pequeño recorrido. Miremos un pájaro. Usted se va a un árbol y encuentra un pájaro, y ese pájaro nunca está quieto. Ese pájaro salta de rama en rama, pero no está quieto. Lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente no está aquí y ahora, en este instante, en este momento. La mente se va al pasado o se va para el futuro. Se va a recordar las cosas del pasado, de lo que sucedió, de los resentimientos, de las frustraciones, o se va para el futuro, imaginándose cosas, proyectando cosas, armando castillos en el aire de cosas que aún no han sucedido. Pero no está aquí en el centro, donde debe estar la mente, en el aquí y en el ahora, viviendo el momento, viviendo la filosofía de la momentaneidad. Vivir la filosofía de la momentaneidad significa estar aquí y ahora. Mis amigos, yo les pregunto a ustedes, hagámonos la pregunta. En este instante yo me encuentro aquí y ahora. Mi mente está concentrada escuchando la conferencia, o mi mente en este momento está en la casa, en el mercado, en el trabajo. Si está aquí en este momento escuchando esta conferencia, me place, me alegra que ustedes estén aquí escuchando esta conferencia. El ser humano tiende muchas veces de culpar a los demás de lo que les sucede, culpar a los demás de los sufrimientos, de las cosas que le pasan, creyendo de que lo que me sucede a mí, o las cosas malas que me suceden a mí, es culpa de mi esposo, del trabajo, del gobierno, y siempre mirando hacia afuera, que lo de afuera es el culpable de mi sufrimiento. Pero resulta de que no es así. Las causas causorum de mis sufrimientos están dentro de mí mismo, y es allí donde yo tengo que ir a buscar y mirar en qué estoy yo fallando y poder hacer las correcciones debidas. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sufra? ¿Cuál es el causante de mis sufrimientos? Hay un elemento que es un elemento indeseable que el ser humano carga dentro, que es el que nos hace tropezar, nos hace cometer errores, que es el yo psicológico. En otros lugares le llaman el mimismo, el sí mismo, el pecado. En sí, el yo psicológico, ¿qué es? Son los antivalores, es lo contrario a los valores. Cuando el ser humano carga en su interior el yo de la ira, de la tristeza,
del odio, de la envidia, de la crítica, de los celos. Ese es el yo psicológico. Ese es el que me dice a mí en un momento determinado qué debo pensar, cómo debo pensar. Y todos esos agregados psicológicos, esos elementos indeseables, es lo que tienen acaparada la conciencia en un 97%. Y es muy mínima el porcentaje de conciencia, el 3%. ¿Qué necesitamos nosotros? Acrecentar el 3% de conciencia y que se vaya disminuyendo el 97%. Pero para eso necesitamos nosotros de ciertas herramientas para nosotros ir logrando sacar de nuestra mente, de nuestra psiquis, todos esos elementos indeseables que cargamos dentro. Hablamos de que la mente sensual, la mente interior, es el mundo del ego. Ahí es donde se manifiesta el ego. Ahí es donde están la ignorancia, las creencias. Pero más arriba de la mente intermedia y la mente sensual hay una mente, que esa es la que necesitamos conquistar, construir, una mente interior. La mente interior ya no hay creencias. En la mente interior tenemos una fe solar. Es una fe consciente. Ahí no están los pensamientos negativos, destructivos, no. Están los pensamientos constructivos, pensamientos positivos. Ahí es donde, ese es el mundo de la conciencia. El mundo del ego está en la mente intermedia y la mente sensual. El mundo de la conciencia está en la mente interior. Es decir, donde está la percepción de lo real, de lo que es. Ahí es donde está el ser. Ahí es donde está nuestro ser. Y cuando usted va despertando conciencia, va cambiando su manera de pensar, usted recibe influencias de su ser, recibe chispazos de su ser. Y entonces su mente es conducida por una mente interior. Hay una frase que me gusta mucho que dice acá: nadie podrá tener tranquilidad si no ha eliminado de su centro intelectual la forma de pensar de hace 10, 20 años. Es importante esa explicación en ese texto. Pero el basamento del cambio está en la actitud de la mente. El basamento del cambio está en la actitud de la mente. Vamos a remontarnos nosotros a las Sagradas Escrituras. Dice en Marcos 2:22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esa sabiduría tremenda de nuestro gran Kabir Jesús, ese gran ser que pisó el planeta Tierra, que vino a darnos un conocimiento extraordinario. Pero ¿a qué se refiere él con la odre vieja, la odre nueva y el vino nuevo? La odre vieja es el recipiente y la odre es la mente. Y el vino nuevo es la enseñanza, es el conocimiento de la ciencia gnóstica. Nosotros no podemos colocar vino nuevo en una odre vieja. ¿Qué es una odre vieja? Una odre vieja es una odre donde están los viejos hábitos, esos pensamientos caducos, donde están pensamientos negativos, destructivos, pensamientos conducidos por el ego. Conducidos por el ego. Una odre nueva es una odre educada, preparada.
Es una odre que usted ya ha sacado a esos elementos indeseables de su mente y está lista para que pueda penetrar el vino nuevo, la enseñanza. Es difícil colocar vino nuevo en odre vieja. No la acepta, no acepta el conocimiento, lo rechaza. Una odre nueva es una odre que usted la ha llevado a una preparación por medio de una meditación, por medio de una respiración y por medio de un trabajo permanentemente. Necesitamos nosotros cultivar nuestra mente. Necesitamos nosotros hacerle una higiene mental. Si usted quiere que su casa, usted huela limpio, se la vea aseada, ¿usted qué hace? Usted consigue límpido, un detergente, una aromática, para que huela limpio esa casa y mate bacterias, parásitos, lo que hayan en su casa. Lo mismo necesita nuestra mente, que le hagamos una higiene mental. Para hacerle una higiene mental necesitamos mucha oración, mucha reflexión, transformar las impresiones, mucha interiorización. Pero eso estamos ahorita hablando solamente de la mente. Fíjense el trabajo que hay que hacer y el estudio que le deberíamos hacer a nuestra mente. Se está quedando sin tiempo. Bueno. Bien, vamos nosotros a continuar con la conferencia. Vamos a hablar ahora de las emociones, de los sentimientos, del centro emocional. Hoy en día el ser humano es 100% emocional. Se deja llevar mucho por las emociones. Pero estamos hablando de las emociones negativas. Miren ustedes, por ejemplo, un partido de fútbol. Y si este partido es la final, usted mira en el estadio o en su casa frente al televisor, allí hay unas emociones disparadas. La persona vocifera, grita y desgasta mucho su centro emocional. Cada uno de los centros maneja determinado tipo de energía y nosotros necesitamos no desgastar esa energía, necesitamos acrecentar esa energía. Nuestro centro emocional tiene su energía. Si nosotros la desgastamos en emociones negativas, ¿qué va a ocasionarnos a nuestro cuerpo, a nuestra mente? Enfermarlo. Una emoción disparada, una emoción negativa, por ejemplo, una emoción de la ira. ¿Qué le acarrea a usted una emoción de la ira? Lo que hace es que usted se enferme, le dé dolor de cabeza, le puede dar un paro cardíaco, le puede dar un derrame, le da gastritis. Usted enferma el cuerpo, enferma su cuerpo y entonces tiene una mente enferma. Se le enferma la mente también. Hay gente que tiene muchas migrañas, no puede dormir, tiene muchas preocupaciones. Las emociones negativas se dan cuando nosotros en nuestro interior somos desorganizados. Si somos desorganizados en nuestra parte psíquica, emocional, en nuestra vida interior, va a haber desorganización fuera de nosotros, a nuestro alrededor. Y cuando tenemos una mente desorganizada, no nos permite ser felices. A veces se cree que ser feliz es tener una buena posición, es tener un buen cargo. Pero la felicidad no está ahí. La felicidad uno la encuentra dentro de uno mismo. La felicidad es un estado interior.
La persona puede ir a la universidad, estudiar, prepararse, tener un buen cargo, pero si sabe equilibrar el saber con el ser, estupendo. Pero si no se equilibran, ahí es cuando la persona sufre. Las emociones negativas es un falso sentimiento, no es un sentimiento real, es un falso sentimiento. Diríamos nosotros más bien un sentimentalismo. El verdadero sentimiento es una emoción superior. Necesitamos nosotros cultivar la emoción superior. Cuando nosotros somos guiados por una emoción superior, adviene en nosotros la intuición. Pero un falso sentimiento o un sentimentalismo, no hay intuición, no hay inspiración. Hay emociones desbordantes. Es sorprendente a veces mirar que alguien mira una telenovela y llora viendo una telenovela, creyendo de que lo que está viendo es real, y no. Y sufre y llora por algo que no es real, se deja llevar por un sentimentalismo. Necesitamos cultivar el sentimiento, un sentimiento superior. ¿Qué necesitamos nosotros para cambiar todas las emociones negativas y esos pensamientos negativos? Necesitamos, como decíamos anteriormente, tener una salud mental. Para tener una salud mental necesitamos hacer una higiene mental. Necesitamos transformar las impresiones. Nosotros en nuestro diario vivir, a cada momento, a cada instante de nuestra vida, se manifiestan impresiones, permanentemente. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Colocar una puerta frente de nosotros cuando lleguen las impresiones, para que cuando los eventos o circunstancias que se den en nuestra vida, sean agradables o desagradables, usted tenga una puerta, que cuando llegue la impresión usted pueda digerirla, transformarla. ¿Y cuál es esa puerta? Es el choque consciente. El choque consciente no es otra cosa que el aquí y el ahora. Estamos aquí, hermanos, estamos aquí. Estemos aquí en este momento, en este instante. No dejemos que nuestra mente se vaya para ningún lado. Cuando nosotros transformamos las impresiones y son digeridas, ¿y quién las digiere? La conciencia, el ser. Pero cuando no colocamos la puerta, la dejamos abierta, entra la impresión, hace estragos en nuestra mente, en nuestras emociones, y reaccionamos frente a un evento o cualquier circunstancia que se nos presente. Por eso es importante el aquí y el ahora. Es importante la observación y la autoobservación. ¿Qué me permite a mí la observación y la autoobservación? Mirar un evento agradable o desagradable y al mismo tiempo estarme mirando hacia adentro y mirar qué es lo que yo pienso, qué es lo que siento frente a ese evento. Cuando yo practico la observación y la autoobservación, me permite a mí ir descubriendo en mi interior qué es lo que yo cargo. Porque en un momento determinado a mí se me puede manifestar la ira, los celos, la envidia. Pero si yo estoy en autoobservación, puedo descubrir ese defecto. Otra técnica es la clave de sol. Preguntarme en este momento, ¿quién soy? Hacerme consciente de quién soy. ¿Qué estoy haciendo en este momento? En este momento yo estoy dictando una conferencia y ustedes a mí me están escuchando. ¿Dónde me encuentro? Pues me encuentro aquí, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y cada uno de ustedes en su sitio donde se encuentre. Si yo hago esa clave de sol,
tengo el sentido de la ubicación. Me ubico en este momento. Pero nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, necesitamos de auxiliadores. Sin ellos no sería posible un cambio interior. Necesitamos de alguien extraordinario que es nuestra Madre Divina particular, nuestra Madre Divina del amor. La Madre Divina nos auxilia en un momento, en cada instante de nuestra vida. La invocamos. Cuando se nos presenten a nosotros, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, se venga a nuestra mente un pensamiento de ira, por ejemplo, usted conjure la mente, conjúrela, y usted dígale a su mente: mente terrena, yo te conjuro en el nombre del Cristo, por la fuerza del Cristo, por la majestad del Cristo, quítame estos pensamientos negativos de ira, limpia mi mente. Invoca usted a la Madre Divina y le dice: Madre Divina, purifica mi mente, llénala de sabiduría, de comprensión, de amor, de paciencia, y quita de mí este elemento indeseable de la ira. Usted puede invocar a nuestro Señor Jesús el Cristo, a esos grandes seres que siempre están allí a nosotros auxiliándonos. No podemos nosotros terminar esta conferencia sin nosotros hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Los 3 factores de la revolución de la conciencia creo que son necesarios hablarlos siempre. Cuando hablamos del primer factor, que es el morir, ¿qué significa morir? Morir significa morir en nuestros agregados psicológicos, dejar de ser el hombre viejo para ser el hombre nuevo. Nacer, que es el segundo factor de la revolución de la conciencia, que es nacer por medio de nuestras energías creadoras. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser personas nuevas, personas diferentes, con una forma de pensar transformativa, positiva, constructiva, edificante. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. Yo creo que esa enseñanza, el que nos vino a dar ejemplo de eso es nuestro Señor Jesús el Cristo, que vino a entregar un conocimiento superior, una enseñanza, que vino a sacrificarse y por amor a la humanidad vino a dejar un conocimiento superior. Necesitamos nosotros practicar esos 3 factores, hacerlos carne y sangre dentro de nosotros. Necesitamos cultivar más la conciencia, conectarnos más con nuestra conciencia. Necesitamos nosotros hacer cambios de verdad. Si queremos nosotros cambios interiores, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Necesitamos nosotros aprender a relacionar el mundo del pensamiento con el mundo de la emoción. Si nosotros aprendemos a relacionar las 2 cosas, tengan la plena seguridad que nuestro destino cambia, nuestra vida cambia, que usted no podrá tener tantas riquezas, usted será feliz. Esa es la felicidad. La felicidad la puede usted vivir en este instante, en este momento. La felicidad es un estado interior. Por eso es importante
algo. Para culminar, nosotros dice una parte aquí, te conviertes en aquello que piensas. Efectivamente, si usted piensa cosas negativas, las atrae. Si usted tiene pensamientos positivos, los atrae. ¿Qué necesitamos nosotros? Pensamiento y sentimiento. Pensamiento y emoción. Si nosotros relacionamos bien esas dos cosas, las acciones, nuestros actos van a ser conscientes. Y por ende nuestros hábitos también. Y nuestro comportamiento va a cambiar. Vamos a saber comportarnos en el mundo que nos rodea, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos. Y esto va a generar una conducta. Y la conducta te genera un carácter. El carácter es tu forma de ser. ¿Cómo eres tú como persona? Eso te da un carácter afable, un carácter amable, una persona generosa, una persona armoniosa. Y como finalmente diríamos, cambia nuestro destino. Alguien preguntaría, dice, ¿si es posible cambiar el destino? Claro que es posible. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Como estamos transmitiendo vía Face, vamos hasta aquí nosotros a culminar la conferencia. Les agradecemos infinitamente por haber estado este tiempo escuchando esta conferencia, que es una conferencia extraordinaria y que ayuda al ser humano a poder mejorar su vida, a hacer cambios trascendentales. Y los invitamos cordialmente el próximo domingo a las 7:30 de la noche, Ecuador, Perú, Colombia, 9:30, Uruguay, Argentina. La próxima conferencia va a ser sobre, permítame un momento, acontecimientos exteriores e interiores, y va a ser dirigida por nuestro hermano Dani Mencías de Ecuador. Vamos a estar presentes apoyando esa conferencia y también a ustedes los esperamos en esta conferencia que dicta el Patriarcado de la Gnosis Universal. Tengan ustedes muy buenas noches.